Hey, ¿qué tal mis biocas? Espero se encuentren súper bien en el día de hoy. Estoy realmente muy contento porque ya vamos para los 2000 suscriptores. Faltan menos de 40 suscriptores para alcanzar los 2000. Así que muchas gracias por el apoyo y vamos a crecer cada día más. Para este video tenemos los niveles de bioseguridad de los laboratorios. ¿Ya sabías que los laboratorios tienen diferentes niveles de bioseguridad? Existen 4 niveles de bioseguridad diferentes, estos aumentando el número por su complejidad. Vamos a verlos. Entonces tenemos que existen 4 niveles de bioseguridad en los laboratorios. Vamos a empezar explicando por el primer nivel de bioseguridad en el laboratorio. Estos niveles de bioseguridad están basados y categorizados por las técnicas que se usan en los laboratorios, por las instalaciones y equipos que tienen estos laboratorios y por el grado de patogenicidad que manejan en estos laboratorios. Tenemos el laboratorio de bioseguridad número 1. Este laboratorio de bioseguridad número 1 son laboratorios con unas instalaciones generalmente para educación de secundaria y universitaria, o sea, son laboratorios pedagógicos en los cuales se pueden realizar prácticas de aprendizaje de las diferentes ciencias que utilicen estos espacios. En estos laboratorios de bioseguridad 1, nivel 1, tenemos que se trabajan con microorganismos ambientales no patógenos. Generalmente de estos laboratorios de prácticas educativas se trabajan con microorganismos que no son patógenos para el ser humano. Para el laboratorio de bioseguridad número 1 se necesitan los implementos básicos de bioseguridad. Esto siendo así, la bata. La bata es un implemento necesario porque es una barrera para aislarnos de los microorganismos y las diferentes sustancias que nos puedan caer en el laboratorio, puedan entrar en contacto con nuestra piel. Otro implemento de bioseguridad importante que se utiliza en los laboratorios de bioseguridad número 1 es el tapabocas. El tapabocas es importante porque nos protege nuestras vías respiratorias, que es una de las zonas donde pueden entrar estos microorganismos. Aunque son ambientales, no falta el microorganismo que pueda tener la capacidad de infectarnos y enfermarnos. Otro implemento de bioseguridad son los guantes. Los guantes son realmente importantes porque mantienen nuestras manos con las cuales tomamos todo aisladas del medio exterior. Esto quiere decir, si tomamos un patógeno, este no podrá infectarnos porque tenemos una barrera de defensa. Ahora vamos a ver los laboratorios de bioseguridad número 2. En los laboratorios de bioseguridad número 2 encontramos que se trabajan con microorganismos patógenos. En estos laboratorios se pueden hacer investigaciones de tipo clínico en las cuales vamos a trabajar con microorganismos que pueden enfermar a la persona que trabaja con ellos, pero estos microorganismos tienen cura. La cura de las enfermedades que generan estos microorganismos ya es conocida. Se utilizan los implementos de bioseguridad que también del primero, pero en este la instalación cuenta con un sistema de ventilación y también se cuenta con una cabina de seguridad biológica. Estas cabinas de seguridad biológica o cabinas de flujo tienen un sistema de flujo de aire en el cual cuando se trabaja con microorganismos patógenos se va a trabajar dentro de esta cabina para evitar así contaminaciones al medio exterior. Cabe resaltar que este laboratorio de bioseguridad número 2 también tienen posetas en acero inoxidables para podernos lavar las manos. Los dos primeros laboratorios de bioseguridad 1 y 2 que vimos son laboratorios de niveles básicos. El laboratorio de bioseguridad de nivel 3, este laboratorio es también llamado nivel de contingencia. En este laboratorio de nivel de contingencia o nivel 3 ya las cosas son un poco más serias. Se trabajan con enfermedades mortales, patógenos que pueden ser altamente mortales para el individuo que está trabajando con ellos. Estos laboratorios cuentan con cabinas de flujo especializadas, sistema de ventilación especializado. En este laboratorio se trabaja generalmente con patógenos que fácilmente se pueden infectar por las vías respiratorias. Entonces, en estos laboratorios
La entrada del personal es restringida, no puede entrar cualquier persona. Todos los microorganismos que se trabajan en este nivel de seguridad número 3 se trabajan dentro de las cabinas de flujo. Estos microorganismos no se pueden trabajar en las mesas normales, se tienen que trabajar siempre dentro de las cabinas de flujo. En el laboratorio de bioseguridad número 3 prima la protección personal de la comunidad y del ambiente. Por esto es restringidas las zonas de trabajo donde se manejan estos microorganismos. Y pasamos al nivel de bioseguridad número 4, o también conocido como nivel de bioseguridad de contingencia máxima. En estos laboratorios de contingencia máxima se trabajan con patógenos, agentes infectantes que no poseen cura, ni tratamiento, ni vacunas existentes. Por ende, si un individuo se infecta de este agente o patógeno, su sentencia de muerte está dictada. Es por eso que en estos laboratorios de contingencia máxima están en zonas totalmente aisladas de comunidades. Están en zonas especializadas para trabajar con estos microorganismos. Tienen sistemas de ventilación y sistemas de desecho especializados para deshacerse de estas muestras y aislarlas completamente del ambiente y de las comunidades. En estos laboratorios se trabaja con trajes presurizados, con trajes que son capaces de filtrar el aire con la mayor eficiencia posible para evitar la contaminación. Se trabaja con cabinas de bioseguridad de tipo 3, que son de las más especializadas. Son de sellos herméticos con flujos restringidos de aire para evitar que se contamine y pueda salir el microorganismo. Que estos microorganismos, recordemos, no tienen cura. Se trabajan con microorganismos, por decirlo así, como el ébola, que son microorganismos que una vez te infectas ya estás muerto. El laboratorio de bioseguridad 4 cuenta con sistema de duchas desinfectantes cuando entras y cuando sales. Obviamente el acceso a estos laboratorios está extremadamente restringido para personas que no trabajen dentro del mismo. Espero les haya gustado este video, mis biocas. Si tienen alguna pregunta sobre los niveles de bioseguridad de los laboratorios, no duden en dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.